Buenas tardes. Este es tu programa Tiempos de Cambio de la Asociación Tucuy Integridad. Soy el contador público Ricardo Ochoa, que en este momento seré tu anfitrión. Este es nuestro editorial para el día de hoy. Estamos en un escenario a puertas de una gran guerra comercial internacional, en donde los grandes países pretenden imponer un incremento de aranceles, que lo único que traerá es incrementar la inflación, trasladando sus ineficiencias productivas y su déficit presupuestal al consumidor final. Es decir, si la amenaza se ejecuta, todos en el mundo entero perderemos la capacidad adquisitiva. En el frente interno se siguen multiplicando los indicios que nos llegan a pensar que el país se encuentra secuestrado por diversas bandas delictivas que se habrían repartido los roles en parte del Ejecutivo y Legislativo, tal como es de conocimiento público. Los viejos paradigmas, es decir, la manera como se ve el mundo, de izquierda y derecha, solo han generado violencia y dividido a los ciudadanos en toda América Latina. Esta ceguera paradigmática hace que avancemos y retrocedamos en un bloque repetitivo y no logramos consolidarnos, al menos en el Perú, como un país, ya que la falta de respeto a las leyes, llámese institucionalidad, entre otros, la ley de integridad, se exige para mandos medios y de menor rango, pero los ministros y asesores siguen siendo cuestionados y han perdido toda legitimidad, todo el respeto de la población. Esto, dama y caballero, debe cambiar y para eso nacemos nosotros, para empoderar a usted, que es nuestro ciudadano, a un mejor nivel de ciudadanía peruana, empoderándolos por medio de la educación en ciudadanía, integridad, valores, políticas públicas, emprendimiento, etcétera. En esta oportunidad, uno de nuestros expertos hablará de la corrupción en el sector público, que, dicho sea de paso, es el mayor empleador, en donde se calcula que las pérdidas por este flagelo, corrupción, desde el año 2020 a la fecha, es de más de 20.000 millones de soles en promedio, desde 2020 a la fecha. Damas y caballeros, esto debe cambiar, porque tenemos que hacer también nosotros, ¿por qué no decirlo? Un mea culpa. Hemos sido siempre pasivos. Esto cambiará. Colabora con nosotros. Distribuye este programa, marca like, suscríbete, nos apoyas un montón. La presentación está, es a mi cargo. Voy a tener la oportunidad de presentar a nuestro abogado, el experto Luis Barrera Sayat, que nos va a tratar el tema de corrupción gubernamental y alternativas de solución. Disfrútenlo, compártanlo. Gracias. Muy buenas tardes amigos y amigas. Quería compartir y dialogar en todo caso con ustedes sobre un tema que aqueja a la sociedad y tal vez al mundo entero, que es la corrupción de funcionarios públicos. Y quisiera en esta tarde ver la lucha contra la corrupción desde la perspectiva de la Contraloría General de la República, del cual yo formo parte de ella, ¿no? Entonces, quisiera como introducción poder compartir este proyecto de ley que está colgado ahí en la página web del Congreso, de la congresista Jacqueline Cathy Ugarte Mamani, integrante del grupo parlamentario Bloque Magisterial. Ella ha elaborado un proyecto de ley para crear juzgados especializados de delitos derivados de la Contraloría General de la República y modificar el artículo 46 del Decreto Legislativo 767 del texto único ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial para crear juzgados que tengan la especialidad de poder atender los procesos, los informes
que emite la Contraloría. Ello debido a una gran necesidad, porque si bien es cierto que la lucha contra la corrupción tiene varios componentes que podemos entender, por ejemplo, un componente de la lucha contra la corrupción es también la Fiscalía, el Ministerio Público. Y el otro componente también es el Poder Judicial. Nosotros como Contraloría también somos una columna que luchamos contra la corrupción. Pero ¿qué pasa? Que nuestros informes, más adelante voy a detallar en qué consisten, solamente podemos tener control en su ejecución cuando determinamos responsabilidad administrativa funcional, ya que en los informes de control que hacemos en las auditorías se establece 3 tipos de responsabilidades. La administrativa funcional, que es el PAS, procedimiento administrativo sancionador; la responsabilidad civil, que está a cargo de las procuradurías y de los juzgados civiles; y la responsabilidad penal, que está a cargo también de la Procuraduría Anticorrupción y del Ministerio Público. Pero hay un colador que no permite rapidez en los procesos judiciales. Eso pues ha creado, ha proyectado esta norma, esta ley, la congresista, para que se crean juzgados que tengan la especialidad, ¿no? Juzgados especializados de delitos derivados de la Contraloría General de la República. Tenemos proyectado en su análisis, ella dice en la fundamentación, ¿no?, que desde el 2007 hasta el 2016 se han presentado 2.358 casos entre civiles y penales, de los cuales solamente se han resuelto 824, o sea, la tercera parte. La tercera parte. Y muchas veces ese saldo, dada el tiempo, cae en prescripción, es decir, no se resuelven estos casos. O sea, el Poder Judicial está con una carga increíblemente saturada. La Procuraduría a cargo de la Contraloría ha interpuesto 2.358 acciones legales contra funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno. De esos, 1.326 son denuncias penales de corrupción de funcionarios y 1.032 son demandas en lo civil, reclamando una indemnización económica a favor del Estado. Como dije, la Contraloría, dentro de sus funciones, determina 3 tipos de responsabilidades: la civil, la administrativa funcional y la penal. Vamos a desarrollar primero la administrativa funcional. Dentro de los informes que desarrollamos, se establece responsabilidad administrativa funcional
cuando los funcionarios o servidores incumplen normas propiamente del deber incumplido. Entonces, los informes de control llegan a un órgano instructor, que es el primer nivel del procedimiento administrativo. El órgano instructor evalúa los informes de control, hace una revisión, no lo vincula. Son especialistas, abogados especializados. Los informes pasan por ese tamiz. Y si ellos determinan que está muy bien elaborado, muy bien calificado, abren instrucción al funcionario o servidor. Le abren instrucción. Le piden sus descargos. Bueno, el descargo lo realiza el funcionario y servidor público. Y luego con ese descargo ellos califican y luego hacen un informe y determinan, no resuelven, sino proyectan un informe al órgano sancionador. Y en ese informe proponen sanciones. ¿Qué tipo de sanciones en materia administrativa funcional? La Contraloría sanciona dos tipos de sanciones. Por infracciones graves, la inhabilitación de no menor de 60 días ni mayor de un año. Y por infracciones muy graves, te inhabilita para el ejercicio de la función pública no menor de un año ni mayor hasta 5 años. Pero cabe anotar aquí un tema, que la inhabilitación que supera los 6 meses, ya el funcionario supone una desvinculación, si está trabajando, de su vínculo laboral. Es decir, se califica como un despido. Ese tipo de sanciones de tipo administrativo sanciona la Contraloría. El otro tipo de sanción, que es lo clásico, digamos así, es la penal. Y en la penal se determina varios tipos de delitos. Entre ellos está, en primer lugar, el delito de peculado. El peculado es uno de los delitos más comunes que encontramos como delito de corrupción de funcionarios. Este delito se configura cuando un funcionario o servidor público se apropia o utiliza de manera indebida fondos o recursos que le han sido confiados por su cargo. Por ejemplo, si un servidor público desvía dinero destinado a un proyecto público para beneficio personal, estaría cometiendo delito de peculado. Otro delito común que encontramos en nuestros informes es la colusión. Este delito de colusión ocurre cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para defraudar al Estado o a una entidad pública. Por ejemplo, si un funcionario público se colude con un contratista para inflar los precios de una obra pública y repartirse las ganancias, se estaría cometiendo el delito de colusión.
Otro delito que encontramos muy común también en nuestros informes, en nuestras investigaciones que realizamos, es el cohecho. El cohecho, en otras palabras, es el soborno más común. Implica recibir o dar sobornos para obtener beneficios indebidos. Puede ser activo dar el soborno o pasivo recibirlo. Un ejemplo, si un servidor público acepta dinero para favorecer a una empresa en una licitación, estaría cometiendo cohecho. Y eso es muy común en las contrataciones públicas. Otro delito también que encontramos es el tráfico de influencia. El tráfico de influencia se da cuando un funcionario público utiliza su posición para favorecer a alguien a cambio de beneficios personales o de terceros. Un ejemplo, si un político interviene para que una empresa obtenga un contrato a cambio de favores personales, estaría involucrado en el delito de tráfico de influencias. Otro delito que encontramos también muy común en nuestros informes, en nuestras investigaciones, es la negociación incompatible. Este delito es relevante en los informes de control porque se refiere a que los funcionarios utilizan su posición para beneficiarse personalmente o favorecer a terceros en transacciones con el Estado. Por ejemplo, un alcalde que favorece a una empresa de construcción en la licitación de una obra pública porque su hermano es socio de esa empresa. Entonces lo que hacemos ahí es cruzar información. Por ejemplo, hemos detectado en nuestros informes que los contratistas tienen vínculos de parentesco con algún funcionario del Estado, de la entidad. Y hemos detectado muchas veces cruzando información, pidiendo información con la RENIEC para que se pueda determinar el grado de parentesco que tiene el alcalde o el funcionario, el director municipal, gerente municipal, con los contratistas. Y muchas veces encontramos que hay un favoritismo. Y ese es el favoritismo que está calificado como negociación incompatible. El alcalde que favorece a una empresa. La negociación incompatible afecta a la transparencia y la igualdad de oportunidades en las contrataciones públicas. Bueno, y es lo más común, estos delitos que encontramos. Y estos delitos nosotros lo derivamos a la Fiscalía Anticorrupción, ¿no? Que tiene competencia a través de su ley orgánica para determinar, para calificar, en todo caso, y denunciar ante el Ministerio Público estos delitos. La Fiscalía, la Procuraduría de la Contraloría solamente ve casos civiles o delitos que no están dentro de la esfera de los delitos de corrupción de funcionarios. Por ejemplo, últimamente hemos trabajado algunos informes en los órganos de control sobre los perfiles de puestos. Ahí, por ejemplo, hemos encontrado que los alcaldes, juntamente con su director municipal, eso es muy común. Por ejemplo, cuando ellos entran, asumen sus puestos por elección popular, cambian a todos sus funcionarios, pero no les hacen una calificación de acuerdo a una ley que ha salido, la ley de idoneidad. Simplemente les contratan
como quien dice, a dedo, y tú revisas sus currículos, y sus currículos no dan la talla para ocupar ese cargo. Y eso es un delito también. Y eso es un delito que está calificado como delito. El que nombra a un funcionario que no tiene la talla y también el que recibe el puesto. Entonces, ahí también hemos encontrado información relevante que nos ha permitido sacar información, sacar informes de control. Muchas veces, también en las obras, por ejemplo, la Contraloría, lo que en estos últimos años ha establecido también, ha tenido como función hacer el control concurrente. Es una modalidad de trabajar en las auditorías también. El control concurrente es un servicio de control que hace un acompañamiento a una obra desde el momento de su ejecución. Va acompañándole y saca alertas para que en todo caso esa obra no tenga la mayor incidencia en poder ser objeto de una auditoría con incidencia delictual. Porque uno va alertando en todos los procesos, ¿no? Saca hitos a lo largo del proceso de ejecución de la obra. Esa modalidad pues ha tenido mucho impacto en estos últimos años, pero lamentablemente la corrupción pues va, como quien dice, por delante, ¿no? de la forma de cómo nosotros como organismo de control avanzamos. Muchas veces se ha notado algunas formas de sacar la vuelta a la ley. Es por ello que la Contraloría, por ejemplo, ha establecido que todos los trabajadores de los órganos de control pertenezcan a la Contraloría, sean trabajadores de la Contraloría. Eso se ha ido gradualmente estableciendo porque obviamente la capacidad económica para sostener no solamente al jefe del OSI, sino a su personal. Pero se ha ido paulatinamente estableciendo, creando los órganos de control totalmente autónomos y pertenecientes, no tener ningún vínculo con la entidad pública desde el punto de vista administrativo. Porque yo que tengo como 11 años en la Contraloría, he encontrado pues desde que he ingresado que ha habido jefes de OSI que pertenecían a la planilla de la entidad, y casi es imposible que un jefe de OSI que depende económicamente y administrativamente, económicamente especialmente en su sueldo, de la administración, que él pueda auditar de manera objetiva. Es por ello que a través de una ley se ha establecido que, empezando por los jefes de OSI, que todos los jefes de OSI, de los órganos de control,
de las entidades públicas sean personal de la Contraloría. Y luego, a través de estos últimos concursos públicos que ha habido, también se han incorporado personal, ya no en su totalidad, porque por ejemplo, yo que estoy en un OSI, todavía hay personal de la entidad. Todavía hay personal de la entidad. Entonces, eso es progresivo, pero estamos trabajando en ello, ¿no? Y la lucha contra la corrupción no solamente le corresponde a un sector, a nosotros, a la Contraloría, también le corresponde a los hogares, porque nosotros podemos percibir de que la gente delinque muchas veces por falta de valores. Y yo pienso que como cristianos que somos, debemos luchar y trabajar para que en los hogares se establezca una cultura de valores. Poder hablar a los hijos, formarlos en valores, para que ellos más tarde no sean los agentes que puedan ser auditados, que puedan ejercer la función pública con valores y puedan ellos ser un agente de cambio. Nosotros luchamos contra ellos. Yo en algún momento le dije a mis compañeras de trabajo que tienen hijos menores y son auditoras. Y yo les dije, ustedes tienen que formar a sus hijos en valores para que no estén en algún momento ocupando cargos públicos y ellos puedan ser auditados. Se quedaron pensando. De ahí viene el origen de toda la delincuencia. Nace en la casa. Nace en la casa. Bien, esto es una grabación. En todo caso, yo voy a estar, Dios mediante, con ustedes para poder resolver algunas preguntas que tengan a bien hacer. Ya de manera más dinámica podamos establecer con las preguntas respondiendo las inquietudes que ustedes tengan a bien hacerme. Muchas gracias. La audiencia tiene, buenas tardes, ¿la audiencia tiene alguna pregunta para nuestro expositor del día de hoy, por favor? Bueno, buenas tardes. Quisiera hacer una pregunta. Eh, ¿qué pasa cuando la corrupción se genera directamente desde la más alta autoridad, ¿no? Porque actualmente vemos, lamentablemente, en nuestro país que son las más altas autoridades de los poderes públicos que estarían, digamos, inmersos en actos, si no directamente de corrupción, por lo menos de promoción o de auspicio de de la corrupción, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer en esos casos cuando las más altas autoridades son las que estarían inmersas, digamos, en estos actos, ¿no? Muchas gracias. Ok, bueno, lamentablemente hay normas que todavía faltan cumplir, ¿no? O sea, digamos, usted hablaba de las altas autoridades. Lo que pasa es que la Contraloría tiene una limitación. Por ejemplo, la Contraloría, por decir, no puede auditar a las personas que tienen esas
digamos, que han sido elegidos por elección popular. Hasta ahí la Contraloría no llega en su investigación. Entonces, y eso, por ejemplo, es una limitación de las normas, ¿no? Entonces, ya se ha hecho mucho, porque antes inclusive la Contraloría no determinaba responsabilidad funcional. Pero desde el 2011 ya tiene capacidad para determinar responsabilidad funcional a los funcionarios. Y bueno, ha tenido una pausa porque el, el Tribunal Constitucional en una sentencia le ha suspendido a la autoridad, a la Contraloría, como 2, 3 años, creo que ha estado suspendido su capacidad sancionadora. Entonces, luego, de nuevo, del 2021, en julio del 2021, se recuperó la capacidad sancionadora de la Contraloría y desde esa fecha se está sancionando. Pero la limitación, como vuelvo a repetir, es que la Contraloría no determina responsabilidades a a las autoridades eh, que han sido elegidos por elección popular. Ahí podemos determinar que están los alcaldes y los presidentes de los gobiernos regionales, pero sí se puede determinar responsabilidad penal y civil a ellos, pero no administrativo, ¿no? Esa es una limitación que de repente más adelante la ley podría también ya, depende del Congreso, ¿no? Porque el Congreso es el que da las leyes, ¿no? Depende del Congreso, que pueda darnos facultades también para poder sancionar administrativamente a estos funcionarios. No Muy sé bien, muchas gracias. si la respuesta ha sido satisfactoria. ¿Alguna otra pregunta? ¿Puedo Hay hacer una una pregunta en el pregunta? chat. ¿Sí puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Hola Luchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? He escuchado atentamente tu exposición eh, y hay varias conclusiones para sacar y ver de repente un futuro, para construir un futuro mejor. Pero lamentablemente en estos tiempos no lo vamos a ver mientras no haya correcciones profundas dentro del sector eh, público, ¿no? Más que todo, y llegando hasta las altas esferas donde tienen que ser investigados. Si realmente hay un corte a un nivel y no podemos llegar a otro nivel, no estamos avanzando. Porque la imagen que nosotros tenemos ahorita es un margen de corrupción total desde la cabeza, ¿no? Y uno ve, dice, pues, un servidor público, dice, si la máxima autoridad está metida en esto, ¿qué ejemplo nos está dando a nosotros? Yo te voy a hablar de una experiencia en que estamos trabajando, pero de manera externa, sin involucrarnos a los gobiernos locales. Eh, yo estoy ahorita en un área de asesoramiento del alcalde de Lima, en el área de control interno. Pero nosotros no pertenecemos a ninguna municipalidad, ninguna municipalidad nos paga el sueldo, sino es un tema de poder transparentar la mala ejecución dentro de las municipalidades, de manera especial donde el partido político del alcalde están involucrados. Y es sorprendente, hermano, que
cuando yo tuve la oportunidad de llevar el control interno de la Municipalidad de Jesús María, en un promedio de casi de 3 meses hemos detectado una corrupción total desde la alta esfera hasta abajo, ¿no? Y donde tuvimos, no digamos la mala suerte, sino ser rígidos en poder sacar a personal que estaban involucrados hasta en pequeñas obras, ¿no? O a pequeños trámites. Y era catastrófico. Ahorita estoy en San Luis, es de la misma manera. La corrupción está por todas partes. Hasta por hacer un trámite de papel dentro de una municipalidad, hacer un trámite de esto es complicadísimo. Y si tú conversas directamente con los funcionarios de bajo nivel, dice, pues siempre dicen, ¿no? Pero si también el alcalde está metido en esto, pero si el alcalde o los regidores están metidos en esto, ¿y por qué a ellos no los castigan? Y es preocupante. No solamente te hablo del sector público, sino otros sectores de otras organizaciones de repente que también están ligados a la parte de gobierno, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? ¿A dónde apuntamos? ¿Cuál va a ser nuestro grano de aportación a esto, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, cuando yo encontré malas funciones dentro de la Municipalidad de Jesús María, teníamos que conversar, teníamos que decir, teníamos que evaluarlos de manera a veces dolorosa porque había familias ahí, personas que tenían hijos, pero eso no significaba el mal actuar de ese funcionario y tuvimos que sacar. Ahora, mi pregunta es, como institución tutelar, en este caso la Contraloría, no tiene el, el nivel alto donde se puede escarbar estas cosas, ¿qué nos espera y nosotros como cristianos, cómo tenemos que actuar ante esa situación? ¿No? Si bien es cierto, tenemos que denunciarlo, pero eso queda en el aire. Si bien es cierto, no tenemos que corrulirnos en eso, esto queda en el aire. Ahora, la corrupción no es un tema de ideología política, sino es de formación personal y moral. Y a veces tenemos que enfrentar a una situación bien complicada. Y como cristianos, ¿cómo tenemos que afrontar esa situación? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos enfocados desde nuestro punto de vista a combatir la corrupción? ¿Y qué alcance nosotros de repente como este grupo podemos dar a las autoridades, ya no superiores, sino regionales o distritales? ¿Cuál va a ser nuestro rol de aquí en adelante? Sabemos en qué estamos inmersidos, sabemos la corrupción total, pero ¿cuál es nuestro rol como cristianos y como personas? Bueno, bien, buena reflexión has hecho, mi estimado. Efectivamente, yo creo que nosotros somos de una generación donde nos hemos formado, gracias a Dios, en valores, ¿no? En la iglesia hemos recorrido un quinquenio, tal vez 10 años quizás, hemos estado toda nuestra carrera profesional, lo hemos hecho en paralelo con la iglesia. Y eso nos ha formado. Pero cuando el Señor ya nos ha ubicado a cada uno, no nos ha puesto en diferentes lugares, ¿no? Para poder ser luz y sal. Y nos hemos encontrado este, prácticamente con un monstruo, ¿no? Yo te voy a decir que ni aún en la Contraloría escapa de la corrupción. Ahí también se cuecen habas. Pero se está luchando. O sea, yo creo que tenemos que poner nuestro granito de arena para hacer buenos profesionales, llegar temprano, trabajar a nuestras horas, aún más allá que nuestros jefes nos piden, y hacerlo mejor de nuestro trabajo. O sea, no podemos, con nuestra participación, no podemos cambiar nuestra sociedad. O sea, tenemos que ser
como quien dice, una luz en nuestro trabajo. Que eso es lo que el Señor nos pide. Y luchar contra todo tipo de corrupción, que en algún momento, de repente, alternativamente, nos quieren dar una coima y hacer denuncias, ¿no? Definitivamente. No podemos transar, o sea, no podemos transar con la corrupción. Yo creo que ahora, qué nos queda? Como yo hablaba, ¿no? Hacer un trabajo, con nuestros hijos, o sea, un trabajo que, en valores, ¿no? Porque ellos más adelante van a ser funcionarios y que van a ser ellos objeto de ser auditados. Imagínate, porque los funcionarios que caen en corrupción no han venido del infierno, no han venido de Marte, sino están acá entre nosotros, ¿no? Y pues este, solamente nos queda, hermano, luchar y hacer todo lo que no, está a nuestro alcance y, y nosotros ser ejemplo, ¿no? De, de ser un buen profesional y de no transar con la corrupción, ¿no? Y ser, que ellos puedan ver, tus compañeros, que tú eres diferente, ¿no? Que diferente a ellos, en todo sentido, ¿no? Este, en ser bien responsable en tu trabajo, llegar temprano, no mentir, no llevar las cosas del trabajo a la casa, papeles, lapiceros, nada de eso, ¿no? O sea, ser un modelo de trabajador. Y ellos pueden ver, porque estamos luchando contra la corrupción y tenemos que ser un ejemplo para ellos también. Eso es lo que te podría decir. Ya. A ver, yo también quiero opinar. Entiendo a Juan Aronés lo que dice, porque el 2022 también estuve, bueno, pedí a todos los alcaldes que entraban que arreglen mi calle, ¿no? Porque mi calle tiene jardines grandes a ambos lados de la pista. Y bueno, el exalcalde, el anterior, Pedro Rosario, aceptó. Y bueno, la cosa es que contrataron a dedo también, en cierta manera, a una empresa. El ingeniero que estaba a cargo con algunos capataces, no todos, eran muy corruptos y se aliaron con unos inquilinos, con unos vecinos que también querían hacer toda una mafia ahí en mi calle. Y se estaban tirando la plata, o sea, se suponía que el presupuesto era para hacer pistas, veredas y los jardines, ¿no? Que todo eso le corresponde la responsabilidad a la municipalidad. Pero a las justas, la empresa hizo sardineles y ya no quería hacer más nada y prácticamente la empresa se fue. Pero mientras, la empresa estaba, ¿no? Allí, ha sido una lucha tremenda. En primer lugar, porque, claro, estaban también metidos ahí los niños del Congreso, los de Acción Popular, y el alcalde era de Acción Popular, y cambiaron a sus gerentes de desarrollo urbano y de obras públicas. Entonces, la corrupción comenzó allí a talar fuerte, ¿no? Y ya no a tratar de hacer bien las cosas. Eso sí, En eso sí. en una cuadra de mi calle hicieron los sardineles que se están desmoronando desde el primer día, se estaban desmoronando, o sea, le pusieron casi arena, sin nada de cemento, y así. Eh, una cosa que los ciudadanos podemos hacer es pedir el control concurrente a la Contraloría, lo cual hice con algunos vecinos, ¿no? Que me apoyaron, pero
los miembros del órgano de control interno del OSI, de la municipalidad, se coludieron con el alcalde, con toda la gente esta, ¿no? De los niños, del Congreso y de todo eso, y no quisieron hacer el control concurrente. El control concurrente es que mientras están batiendo el cemento con la arena, las piedras y todo, y se va a empezar a hacer la obra, tiene que haber un ingeniero o alguien que venga de la Contraloría a estar chequeando que el material sea el correcto, que las mezclas sean las correctas, ¿no? Y que todo se haga bien, de acuerdo al presupuesto, y no se estén robando el dinero, ¿no? De todo el presupuesto que ya tenía esa obra ya hecha. Entonces, es bien difícil realmente. Sí, yo también entiendo a Juan que en cada punto y en cada estamento, hasta en mesa de partes, cada quien quiere hacer su coima o su mafia y es bien difícil luchar en una municipalidad para hacer las cosas correctas, ¿no? Pero bueno, gracias al Señor y al apoyo que tuve de Lucho, ¿no? Eh, Realmente el apoyo espiritual de Dios es muy grande en esas cosas, ¿no? Seguí luchando con algunos vecinos, poquísimos, porque los demás tenían miedo y se escondían detrás de sus ventanas, no querían ya ni salir prácticamente. Y seguir insistiendo, ¿no? A que el alcalde haga las obras que ha prometido, tremendos letreros que puso y tanta cosa, y bueno, se logró hacer en dos calles, en mi calle y en la calle que es transversa, que son dos calles grandes, ¿no? Que tienen bastantes jardines, por lo menos los jardineles, el gras y las pistas, son nuevas. El barrio ha cambiado, digamos, de cara, está muchísimo mejor, pero de todas maneras la corrupción ha sido terrible, ¿no? Y aún lo que he visto en esos días era que la corrupción en los vecinos, en cada familia, ¿no? En más que todo en unas 5 familias, 6, digamos, 6 familias, 5 de inquilinos y uno de un propietario, las familias son las corruptas y las familias son las que quieren hacer las cosas mal a veces. Y luchar contra ellos, ahí es una guerra espiritual también, la cual hay que, pues, tomar las armas también de espirituales y luchar contra todo eso, ¿no? Porque Dios es más grande que todas esas corrupciones y que todos esos problemas. Bueno, y yo también quería preguntar a Lucho Barrera, ¿desde cuándo está la ley del control concurrente y la otra ley que también mencionó, ¿no? Eh, ¿Y qué más se puede hacer, digamos, como ciudadanos, ¿no? Algo que los ciudadanos deberíamos saber, eso, el control concurrente. Por ejemplo, si Lucho no trabajaba en el Contraloría y yo no era su esposa, yo ni hubiera sabido una forma siquiera de buscar alguna defensa, alguna ayuda, pero claro que no funcionó por la corrupción, ¿no? Pero eso es lo que quería Sí me comentar. acuerdo, Sonia, que hemos estado, de repente, claro, en una de mis vacaciones que estaba por Lima, te estaba acompañando para que se pueda hacer esa denuncia. El control concurrente, data desde el 2021, que fue, la Contraloría tiene tres tipos de controles: control previo, control simultáneo y control posterior. El control concurrente es control simultáneo, porque como bien has dicho, que mientras se hace una obra, en el camino los auditores van y llevan ese control concurrente, ¿no? Para que las obras finalmente pues lleguen a buen camino, ¿no? En otras palabras. Entonces, es del 2021 y ha tenido algunas, hay gente que critica, ¿no? Este tipo de control porque algunos dicen que paraliza las obras, que ya los trabajadores no quieren trabajar porque la Contraloría los tiene ahí, entonces no se sienten libres. Pero bueno, mal que bien, de repente si ponemos en la balanza, yo creo que sí es saludable, ¿no? Ese tipo de control. Ese control se ha instaurado en el 2021 y está vigente todavía, ¿no?
¿Qué ley me dices que No sé, tú dijiste de otra ley que había también, de la Contraloría. bueno, hay varias leyes. La ley 27875, que es la ley marco de la Contraloría, ¿no? Después tiene sus modificaciones. Hay directivas que también para estos tipos de controles, ¿no? Que es control simultáneo, ¿no? Que el control concurrente y el control posterior, ¿no? Que son las auditorías. Ujú. Sí, bueno, ¿me permite, Sí, por favor? sí, cómo Buenas no, te tardes. escucho. Sí, sí, solamente antes que me olvide, quería hacerle presente que también hay una consulta ahí en el chat de Diana Bringas, pero que seguramente la puede leer después. Pero la pregunta era la siguiente, ¿no? Eh, Hay un canal, ¿no? Creo que lo que está mencionando también Zoila, ¿no? Es importante en el sentido de que es muy importante la participación ciudadana, ¿no? Pero a veces la participación ciudadana también necesita estar bien orientada, ¿no? Entonces, bueno, yo por una cuestión muy casual coincido en que también trabajo en la Contraloría como Luis, y una de las cosas que me he dado cuenta es que a veces las denuncias no están bien fundamentadas, ¿no? Se sabe que las denuncias necesitan tener ciertos requisitos, ¿no? Entonces, muchas veces hay muchas denuncias, pero no están bien fundamentadas por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, ese creo que es un aspecto importante, ¿no? Y otra de las cosas que decía que en el ejemplo que ponía Zoila, creo que de repente, si en esa obra que menciona no se podía hacer un control concurrente, hay que tener en cuenta que el control concurrente no es una cosa que se puede poner, que se le puede decir al si no hace el control concurrente, porque eso necesita un presupuesto, necesita un personal. Son hitos de control que se tienen que realizar. Pero sí, de repente se podía realizar una visita de control, ¿no? Que es una cosa muy específica y a la cual de repente se podían detectar algunas cosas. Entonces, en esas cosas también, como mencionaba, es importante poder que la ciudadanía pueda tener conocimiento, ¿no? Y en ese sentido, quería por favor hacerle presente a Luis Barrera que hay una pregunta ahí de Diana Bringas. No A sé ver si si la lo puede leer lees, en el porque yo chat. no puedo Ya, leerlo. ya, yo te lo leo, yo te la leo. A ver, a ver. Dice, hay empresas de agua y saneamiento que ganan muchas licitaciones y manejan varias obras al mismo tiempo. ¿Por qué la Contraloría no estudia dichos casos? Porque no trabajan de forma eficiente las obras que ganan. También una obra que tiene un precio, al subcontratar a empresas peruanas para que ejecuten la obra, les pagan la cuarta parte. Debería haber una ley que limite ganar varias obras al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces, le agradecería que pudiera contestar mi pregunta primera y luego la pregunta de Diana Bringas. Muchas gracias. Eh, a ver, bueno, yo creo que has hecho un comentario. ¿Cuál ha sido tu pregunta específicamente? No, en todo caso, la pregunta sería, ¿cómo hacer para que el ciudadano pueda tener un mayor conocimiento y cuando hace las denuncias pueda estas denuncias tener alcanzar mejor puerto, ¿no? Porque muchas veces las denuncias se quedan como no calificadas, no admitidas, porque no cumplen requisitos, ¿no? Entonces el ciudadano también se siente defraudado, ¿no? Porque no me atienden. Pero no es que no la atienden, sino que a veces pues la denuncia no cumple los requisitos, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que los ciudadanos puedan estar mejor instruidos, para que puedan hacer mejores denuncias? Ese sería. Ya, con respecto a hay en la ley de la Contraloría, hay un principio que es la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana contribuye a la lucha contra la corrupción. Y también dentro de esa participación ciudadana, pues está las denuncias, ¿no? Sí, efectivamente, a veces los auditores son muy rígidos. Yo, por ejemplo, cuando me dan una denuncia, lo califico primero. Veo si esa denuncia tiene
algún sustento, algún indicio de corrupción, yo la forma paso por alto, definitivamente, porque sé que me está dando un insumo y entiendo que el ciudadano pues es lego en el control. Entonces, le llamo al ciudadano y le digo, señor, tráeme esto, tráeme lo otro, para poder tener más elementos y poder, a partir de ahí, de ese indicio, ya reconstruir todo un informe que pueda dar lugar a poder hacer más adelante un, un informe de control. De repente, una orientación de oficio, un control concurrente, una visita de control, como han mencionado, o lo más grave, ¿no? Que podría ser ya una auditoría, ¿no? Que podría ser. Pero, de repente, a los mismos auditores hay que instruirlos para que no cierren una denuncia así, por la forma nada más. O sea, a veces ellos agarran sus directivas y ven, que las directivas, por ejemplo, dicen, ¿no? Que pongan su DNI, que pongan su dirección, y si no ponen eso, ya le cierran la denuncia. No es así tampoco, no es así. Entonces, si te dan un indicio de alguna obra que ha sido mal ejecutada o ha habido nepotismo por ahí, o le han dado la buena pro a una empresa que no debieron darle, pues a partir de ahí, uno como auditor, como sabueso, mejor dicho, y a partir de ahí puede empezar a reconstruir y a pedir más información. O sea, yo hago así por lo menos, ¿no? No cierro, la forma poco me importa, sino que basta que haya un indicio, empiezo a pedir información, ¿no? Este, Ya. yo creo Ok. que a los auditores hay que más bien orientarles para que, más que a los ciudadanos, ¿no? No Ya. sé si compartes esa opinión mía. Ya, gracias. Te agradecería la respuesta a la pregunta de Diana. Eh, las empresas de agua, ¿me dices? Y te resumo, hay Sí. empresas de agua que ganan muchas obras a la vez y ella dice que por qué la Contraloría no estudia dichos casos y también casos de empresas que ganan muchos contratos y al final subcontratan a otras peruanas y les pagan la cuarta parte, ¿no? Entonces ahí creo que también hay una orientación, pero te dejo la pregunta. Mira, tú que conoces también de esto, ¿no? Control. Lo que pasa es de que los órganos de control tienen un plan. Y ese plan, o sea, prácticamente cada entidad pública tiene un órgano de control. Pero no solamente ellos hacen las auditorías, también la Contraloría en general como entidad, como ente rectora. Entonces, si uno ve algún indicio de corrupción en esas contrataciones y si no está dentro del ámbito de alguna municipalidad, entonces uno tiene que ir a la Contraloría en general, o sea, al ente rector y hacer la denuncia y poner ahí, señalar algún indicio que uno pueda ver, ¿no? Que uno pueda señalar. Pero si esas contrataciones están dentro de la competencia de una entidad pública o de una municipalidad, inmediatamente acercarse al OSI y poner al tanto allí, ¿no? Para poder tomar acciones. Nosotros, yo ahorita estoy trabajando en la Municipalidad Provincial de Morropón, Chulucán, y nosotros tenemos 10 municipalidades digitales que están dentro de nuestra competencia y a todas ellas le estamos haciendo auditorías. Las obras que ellos hacen, ahí estamos. No se escapa ninguna. Y entonces, pero muchos dicen, pues la capacidad también no nos da, la capacidad logística, ¿no? La capacidad humana tampoco, ¿no? Porque a veces, como yo eh, en mi conferencia que he dicho que la corrupción a veces va por ascensor y nosotros estamos yendo por las escaleras, ¿no? Pucha, que nos lleva lejos.
con la justa vamos peñiscando, 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 peñiscando. Bien, Eso es lo que podía decir. ¿Alguna ya. pregunta más? Solamente hacer una acotación a Lucho. Ya hemos visto la gran deficiencia que tiene los órganos del Estado, y una de las formas de poder medir si está en una buena actuación o no está en una buena actuación es medir mediante los resultados, ¿no? Y a veces podemos hacer un buen trabajo, podemos hacer una buena diligencia y podemos dar un informe excepcional, pero en los tiempos no establecidos, ya en los tiempos no correctos, y eso no conlleva a que las personas que han cometido o las empresas que han cometido delito no son sancionadas. Y yo pregunto y digo, ¿no? De todas las investigaciones que ha hecho la Contraloría, ¿cuántos están disponibles a, al público, ¿no? Y sobre todo de esas corrupciones grandes que ha habido. Si nosotros vemos que no hay castigos, si nosotros vemos que no hay injerencia del Estado porque se ha politizado en todo, en todas las áreas está lleno de política. El Ministerio Público, la Defensoría, todo lo llevan por la parte política. Y cuando está metido la parte política, ahí viene la deficiencia, ahí viene el descontrol total y sobrepasa las obligaciones de las instituciones, porque se ríen de sus informes, se ríen ah, ah, de sus dictámenes. Es por eso, sería bueno, cuando nosotros tomemos una decisión o tomemos algo, por ejemplo, en mi caso, me dice, en 20 días tú debes tener este resultado, y tenemos que correr. Yo no se lo presento a él, sino a la persona que me ha contratado. Digo, mira, he encontrado esto, esto, esto. Y esta persona toma las acciones del caso y de manera inmediata comienza a hacer los procesos. Pero el gran problema cuando nosotros aterrizamos a las municipalidades, dicen, no, a mí nadie me puede tocar, a mí nadie me puede votar porque yo soy ya personal fijo y yo me quedo hasta cumplir mis 60 o 70 años. Si quiero trabajo, si no quiero no trabajo. Ese es un gran problema de una mala ejecución y un respaldo político a las deficiencias que una persona puede o demuestra al accionar su labor. Y eso me ha pasado. Hay gente, hermanos, con la disculpa del caso, hay gente que no tiene, como decía Lucho, no tienen la capacidad ni la idea mínima de poder ejercer ese puesto, pero él está ejerciendo por un tema político y eso hace daño y nadie lo denuncia y nadie le dice nada. Continúan gestiones tras gestiones y es complicado. Es por eso tiene que haber un cambio estructural total en la parte del Estado. Por ejemplo, yo decía, ¿no? Los jueces, los magistrados, ¿bajo qué criterios van? Dicen, no, estamos llenos de expedientes, y a veces no votan ni 3 ni 4 expedientes al mes, o ni 5 ni 6, ya por la complejidad que tenga. Pero hermano, mientras nosotros o mientras la institución pública no tenga sus procesos bien definidos, sus indicadores de cada persona, qué es lo que tiene que elaborar y qué tiene que hacer, va a ser complicado. Nosotros en las municipalidades que estamos trabajando estamos haciendo reingeniería en sus procesos, porque nosotros hemos encontrado 3, 4, 5 personas haciendo la misma cosa y a veces hasta con sueldos diferentes. Y le decíamos, acá hay reproceso. Si él lo está haciendo, ¿por qué tú lo haces? Bueno, por No es favor, camino a la pega. podría hacer la consulta, por favor, porque estamos con el tiempo ya. No, por eso le digo, yo creo que acá, como una iniciativa, tenemos que ver a dónde llegamos, qué cosa de parte de la organización o del Estado
podemos contribuir para que haya ese tipo de soluciones, ¿no? Gracias. ¿Podrías ayudarnos, Luis, con la respuesta, por favor, para ir terminando ya? Yo creo que ha sido un comentario de Juan. No tengo nada que comentar ahí. Lo único que sí habló ahí de los perfiles, ¿no? Nosotros hemos hecho de 4 municipalidades distritales de Morropón, Chulucanas, hemos sacado 4 informes sobre perfiles y hemos encontrado que los alcaldes y los directores municipales contrataban personas sin ningún perfil. Eso es una realidad y yo creo que en todas las municipalidades y entidades públicas hay eso. Y hemos determinado responsabilidades, no solamente administrativas, sino penales. Entonces, y ahora estamos también con ese tema, ¿no? De trabajar sobre los perfiles. Eso es todo lo que podría comentar. Bueno, damas y caballeros, estamos llegando a la culminación de esta conferencia. Esperamos que así haya sido de su agrado. Hemos tenido fallas técnicas por obvias razones. Será hasta otra oportunidad. Estamos pues en contacto. Muy amable por su atención. Gracias. Gracias y que Gracias, sigamos gracias. adelante y unirnos más para poder luchar contra todo lo malo, ¿no? Sí. Gracias también a Luis por la conferencia. Muchas gracias. Muy Gracias. instructiva. Ujú.